En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque nos permites congregarnos en tu nombre con humildad. Nos ponemos ante ti, sabiendo que eres Padre nuestro y que como Padre nuestro nos has congregado en Cristo como hijos tuyos. Ayúdanos a seguir penetrando en este misterio de filiación que nos permite, por la gracia del Espíritu Santo, ser parte de la familia divina, ser parte de ti, y que con esa conciencia cada día más plena podamos también hacer que otros se integren a tu familia santa. Permítenos también ofrecerte nuestra acción de gracias por esta jornada que nos permites y al mismo tiempo ofrecerte esta labor, este trabajo, por aquellos que en estos momentos requieren más de ti. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues vamos a iniciar preguntando pues, si hay alguna interrogante, alguna cuestión de lo que empezamos a ver la semana pasada. La semana pasada ya empezamos con esta cuestión del tema de Dios Hijo, hemos visto ya la de Dios Padre, y ahora estamos hablando acerca del misterio del Hijo y cómo es que se va desarrollando esa parte de la filiación en Cristo, ¿no? Y que es importante que nosotros, pues siempre lo vayamos profundizando, porque tantas veces se presta incluso a confusión. A veces, al no tener claridad en la doctrina de la Trinidad, empezamos ahí a tener como ciertas lagunas, podemos decir, entre si Cristo es Dios o nada más es hijo de Dios, o qué significa que sea hijo de Dios. Entonces es lo que estamos acá tratando de mirar. No sé si tuviésemos alguna pregunta de lo que empezamos a ver la semana pasada, sino para poder continuar. No, padre, ninguna. Gra- Vamos, Gracias. vamos a compartir la pantalla. Y de todas maneras, si surgiera alguna pregunta ahorita o en lo que seguimos penetrando también el tema, pues la vamos ahí compartiendo, ¿sí? Ok, ok, ahí tenemos ya nuestra pantallita. Deje nada más aquí acomodarnos un poquitito. Muy bien. Pues entonces recordemos que estamos en la sesión número 12. Vamos en la segunda parte, en este caso hoy, para nuestro caminar. Y estamos viendo esa parte de lo que tiene que ver con la persona del hijo, ¿no? Entonces, aquí es donde nos vamos a seguir ubicando en esta jornada. Esta parte de hablar del hijo, también en la Sagrada Escritura, se nos va a presentar la persona de Cristo, la persona del hijo, se va a hablar de él como el verbo de Dios. Y entonces, al usar este término, al usar esta expresión, que es el verbo de Dios, entonces estamos justamente hablando de que Cristo es la palabra, ¿no? Es la palabra de Dios, pero es la palabra, podemos decir, en acción. Cuando hablamos de un verbo, estamos hablando de una acción. Entonces, no es así como que cualquier palabra. Nosotros sabemos que la palabra de Dios, lo que Dios dice en el momento en que se está diciendo, se está haciendo, se está llevando a cabo. Y en este caso, entonces, por eso se le dice el verbo a Cristo. Esto significa que entonces es Dios mismo, ¿no? Nosotros sabemos, es el Hijo, es el Logos, es el verbo, es la palabra, pero es esa palabra que está siendo actuada, que está llevándose pues en esa acción. Y aquí es donde entonces nosotros podemos decir que de esta manera se va a conservar el monoteísmo, que es uno de los puntos que de parte de los judíos se criticaba. ¿Por qué? Porque al decir que el Hijo es la palabra del Padre, nos está diciendo que entre ellos dos hay una relación, ¿no? Hay una relación padre-hijo. Entonces,
en la limitación, ¿eh? En la limitación humana, cuando nosotros hablamos de nuestras palabras, pues nuestras palabras son de nosotros, son parte nuestra. Entonces, podemos decir que es parte de mí. Una palabra que yo pronuncio es parte de lo que yo soy. Por eso podemos decir que, aunque son personas distintas, también al mismo tiempo son un solo Dios. Y así surge, pues, desde esta forma, este respeto al monoteísmo. Y entonces el decir que Cristo es la palabra es una forma de hablar de cómo Cristo es el Hijo, es una forma, es una imagen de la filiación divina, de cómo Cristo es el Hijo de Dios. Si nosotros quisiéramos, y recuerden, son imágenes que usamos, pero con nuestra limitación, quisiéramos poner así un poquito la cosa, ¿no? Ustedes saben que con el triangulito representamos a Dios. Entonces, aquí tenemos a Dios. Y vamos a poner aquí a Dios Padre. Entonces, Dios Padre, pensemos que tiene un pensamiento. Ujú. Entonces, ese pensamiento del Padre Dios se tiene que expresar, tiene que salir, ¿no? Está en la mente del Padre. Y entonces, a la hora de expresarlo, a la hora de manifestarlo, es donde justamente estamos conociendo cómo hay una especie, digamos, de expresión, de manifestación, se da a conocer, ujú, a través de la palabra. Y es ahí donde nosotros ponemos ahí la persona del Hijo. Entonces, hablamos de un solo Dios, pero así se distingue, digamos, la mente, el pensamiento es el Padre y la expresión es la palabra, es el Hijo. Obviamente esto tiene su limitación, recuerden, es una imagen. Entonces, cuando nosotros decimos así esta idea, pues podemos decir que la palabra es la forma en la cual entonces Dios, el Padre, se revela, ¿no? Se muestra, se deja conocer. Y es aquí donde podemos decir que se revela, se manifiesta, en primer lugar, pues en la misma creación. Por eso cuando Dios crea, crea con su palabra. Y se dijo, hágase y ¡pum! Se hace. Y hágase y se hace, ¿no? Dice la expresión que tiene el libro del Génesis. Y dijo Dios. Entonces, al decir Dios, en este dijo Dios, ahí está justamente esta palabra. Ujú. Ahí está. Es donde se está actuando. Si lo queremos expresar un poquito, profundizar un poquito más, veámoslo desde esta forma. El Padre Dios, al ser Dios, sabemos nosotros, tiene una naturaleza espiritual, no tiene un cuerpo, es Dios, es espíritu, como es el mismo Espíritu Santo, pues es también espíritu, y Cristo en ese momento también es espíritu, hasta que tuvo la carne nuestra, ¿no? Pero hasta este momento es espíritu. Entonces, podemos decir nosotros que este verbo, el Hijo, es una emanación, es algo que está surgiendo, sí, del mismo espíritu, de este espíritu que es el Padre, de ahí está justamente brotando. Aquí nada más la situación está en que, no, reitero, ¿verdad? La limitación nuestra, ¿no? Esta emanación, este salir, no es un movimiento que se dé fuera de Dios, sino que sucede en su interioridad, en su interioridad. Ujú. Porque si ya nos imaginamos como la intimidad de Dios,
Ahí es donde se está dando, ¿no? No es una especie como de transformación, que el pensamiento se transforma en una palabra o como que se está haciendo una especie de cambio, de mutación, no, eso es en el interno de la Trinidad, es lo que está, ajá, sucediendo. Y ahí nosotros podemos hablar, por eso, de lo que es la procesión. Recuerdan ustedes que decíamos, el Hijo procede del Padre. Ujú. Ahí está la procesión, pero es en el interno. Nosotros nos lo imaginamos por lo que hacemos. Bueno, yo estoy pensando una cosa y al momento de expresarla ya está saliendo de mí y es ahí por eso que nosotros nos lo imaginamos así. Entonces, cuando está sucediendo esta emanación, lo que nosotros podemos decir está expresándose la propia perfección de Dios, ¿no? Entonces, Dios que es perfecto y por eso no tiene que hablar para darse a conocer. Imagínense si nosotros tuviéramos esa posibilidad, por poner un ejemplo, ¿va? De comunicarnos telepáticamente, o sea, que no tuviera yo que hablar, sino con el puro pensamiento nos conociéramos lo que estamos pensando. Ahí seríamos más perfectos, porque ya no necesitaría yo de las palabras, ¿no? Como que las palabras serían palabras mentales que pueden viajar de esa manera. Entonces, sería un grado más de lo que tenemos nosotros. Cuando pensémoslo así, ¿no? Entre mujeres, echan ahí una miradita y con una mirada ya se dijeron no sé cuántas cosas y ahí está, como que son superiores en ese sentido. Pero si está la fulana y le echa una mirada al esposo y el esposo es bien despistado, así como que, ay, es que no entiendes nada, ¿no? Es más imperfecto el hombre en ese sentido, en esa comunicación. Entonces, cuando hablamos de que en el interno de la Trinidad está sucediendo esta emanación del Espíritu, ahí estamos hablando de esta perfección de Dios, ¿no? En su interioridad, en su ser, se está sucediendo esto. Entonces, Dios, pues obviamente sabemos que es el perfecto de perfectos, no es la perfección absoluta, es la perfección más alta que existe entre todo lo que existe, ¿no? La perfección absoluta. Entonces, Él como ser vivo, dentro de sí mismo, tiene esta dinámica, ¿no? Y de ahí es donde nosotros, pues nos da la misma vida, pero esto es por la perfección de Dios. Ahora, si hiciéramos esa comparación, podemos decir que en la mente de Dios, ajá, todo esto sucede en el intelecto de Dios. Ujú. En el intelecto de Dios es ahí donde todo sucede esto en un mismo acto. El hecho de que Dios está pensando y pronunciando, esto sucede al mismo tiempo y nosotros no. Nosotros tenemos que hacer un proceso, ¿sí? Vamos a ponerlo ahí como nota, ¿no? Primero pienso y luego expreso lo que pienso, ¿no? ¿Vale? Y cuando hablamos sin pensar, no, pues sí pensamos, aunque no nos detuvimos para expresar lo que pensamos, ¿no? Y ahora lo soltamos, pero si no lo hubiéramos expresado, no significa que no lo hubiéramos pensado. Démonos cuenta de eso. En Dios, eso es inmediato, en nosotros no. Entonces, el verbo, por todo esto podemos decir, el verbo es una expresión del Padre. Eso que el Padre está pensando es lo que se manifiesta justamente a través de esa palabra, a través de ese verbo. Y esto entonces ya es una manifestación de la persona divina del Padre, ¿no? Ahí podemos decir, es una manifestación del conocimiento de Dios. Todo lo que Dios Padre conoce, ahí es donde se expresa, se manifiesta, ¿no? Y así, este conocimiento que es del Padre, bueno, sabemos que es un conocimiento perfecto, que conoce todo,
porque pues todo lo ha hecho. Y ahí es donde entonces el verbo nos da a conocer lo que en Dios se contiene, lo que en Dios se contiene. Ujú. Esto conlleva reconocer que el verbo de Dios, Cristo, pues es entonces semejanza, porque está brotando de su Padre Dios, ¿no? Y ahí es donde nosotros podemos decir, se da esa relación entre el Padre y el Hijo. Ahí, en algunos momentos en la historia, al Espíritu Santo, algunos autores le llamaban también verbo. Pero para hacer esa distinción, ya con el tiempo se fue así como reservando. La palabra verbo se le queda al Hijo y la palabra espíritu se le aplica al Espíritu Santo. Pero no porque el Espíritu Santo sea el único espíritu, digamos, significa que el Padre no lo sea. Claro que lo es, porque es un mismo Dios. Pero como que es para lo práctico ir identificando, ¿no? Entonces, propiamente a Cristo, al Hijo, se le llama verbo, y este verbo es entonces esa semejanza, ¿no? ¿Por qué decimos que es semejanza? Porque por lo que vamos viendo, entonces lo que está haciendo es reflejar lo que el Padre piensa, ¿no? Está reflejando el modo de pensar del Padre. Si pudiéramos decirlo con el respeto, que merece, por supuesto, ¿no? Cristo es como el chismosito, ¿no? Es el que nos viene a chismear todo lo que el Padre Dios tiene, ¿no? Entonces Cristo es, en eso consiste la revelación y gracias a Él es que sabemos que Dios es Padre, que Dios nos quiere salvar, que Dios quiere que seamos sus hijos. Entonces, nosotros podemos pensar un poco de esa forma, de esa manera. ¿Cómo se genera, cómo surge este verbo? El verbo, sabemos nosotros, sí, surge por generación. Ujú. Y esta generación, esta manera, ujú, es exclusiva del Hijo. Engendrado, decimos, no creado, ¿no? Entonces, cuando se genera algo, ahí cuando se genera algo, en eso que está generándose, hay un reflejo del generador. Si yo estoy generando esto, voy a dejar, digamos, como mi huella en esto que estoy haciendo, en esto que estoy generando. Bueno, el Hijo, Cristo, está entonces siendo generado por el Padre. Y de ahí es donde entonces, por eso decimos nosotros, le viene esa semejanza, la semejanza que viene con el Padre. Así entonces, el Hijo, cuando decimos que Cristo ha nacido, ya nos estamos acá refiriendo, ujú, en que ha sido concebido, pero ya cuando se ha encarnado, ¿no? Cuando Cristo ha nacido, aquí recordémoslo, engendrado, no creado, o sea, Cristo existe desde siempre, pero si yo digo que ha nacido es porque se ha encarnado, ujú, y entonces también podemos decir, como verbo, ujú, el verbo es concebido por obra y gracia, ¿no? De la Santísima Virgen. Entonces, al final vamos a darnos cuenta, ¿no? Cómo Cristo está presente entre nosotros, ha querido estar con nosotros. Y esta partecita es cuando entendemos, porque justamente el Señor nos invita a estar cercanos al Señor, porque en Cristo podemos nosotros ir haciendo toda esta realidad que se va viviendo. Entonces, Cristo, en cuanto verbo, ¿sí?, es así constituido como la cabeza de toda la creación, ¿sí? Porque gracias a Él, por Él,
todo fue hecho. Cristo es entonces la cabeza de toda la creación, de todo cuanto existe. Todo fue creado por la palabra de Cristo, de la palabra de Dios, que es Cristo, ¿no? Y si entonces Cristo está al frente de todo, por eso mismo puede dar sentido, ujú, puede encontrarse el sentido a toda esa creación. Aquí es donde uno se encuentra con esas realidades y es donde nosotros vamos compartiendo lo que tenemos en nuestro origen. Entonces, está esta parte de cómo el Señor Jesús es ese hijo y siendo ese hijo, nos va a ir involucrando para sus realidades que va teniendo en medio de la creación. Damos un paso más. Este hijo, además de que es visto como el verbo, hay otra realidad muy importante, ¿no? También a Cristo se le conoce en los libros de la Sagrada Escritura, va a recibir el título de que él va a ser la imagen del Padre. Y esto nosotros lo comprendemos, lo hemos visto a partir de los textos paulinos, ¿no? El que Cristo sea imagen del Padre significa que es una expresión inmediata, es una expresión, se dice así, inmediata, inmediata de quién es Dios. Ahí está esta manera. Ahora, aquí lo interesante, bueno, ya sé lo que está sucediendo, ya me han compartido, me han explicado, ya tengo esta conciencia. Pero, ¿qué tanto, al decir que es imagen del Padre y que Cristo se expresa a través de esa imagen, qué tanto en verdad tengo una identidad? Sí, porque si no hay una identidad, podemos como confundir cosas. Entonces, al decir que Cristo es imagen del Padre en el texto paulino, estamos diciendo que está expresando, ¿no? Está expresando a Dios de una manera inmediata. Y al hacer eso, también uno puede decir, entonces, Dios, el Padre, se expresa en el Hijo. Ahí es donde se da a conocer. Dice el Señor Jesús, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ahí nos vamos dando cuenta, ¿no? Y así empieza a irse acomodando las piezas, ¿no? Cuando uno habla de esta imagen del Padre en cada uno de nosotros, a partir de Cristo, tenemos justamente que reconocer que el ser imagen de Dios es un sentido, en un sentido propio, y podemos ser también al mismo tiempo hasta complejo, ¿no? Y aquí entran en juego el decir, bueno, si se quiere ser imagen de algo, imagen de alguien, pues nosotros tenemos como una serie de requisitos. Se requiere primero la misma especie. Esta misma especie es básica para que entonces pueda hablarse de una igualdad de naturaleza. Somos seres humanos, merecemos el mismo, el mismo respeto, podemos decir así nosotros, pero es a partir justamente de esta conciencia. También se debe de tener la misma forma y el mismo origen. Ahí es donde
podemos decir, se va a ir acomodando la tienda del cielo, vamos a decirlo de esa manera. Entonces, si la tienda, nosotros queremos como comprar la divinidad, por decirlo así, tenemos que tener la posibilidad de recibirla. Si yo no tuviera esa posibilidad, entonces, pues ¿para qué? Por eso, cuando hablamos de la salvación, decimos que Cristo nos enaltece, Cristo nos eleva para que tengamos también esa posibilidad de esa igualdad de naturaleza, para que seamos divinizados y podamos ser entonces redimidos. Y ahí es donde ya la cosa va a ir cambiando. Ahora, aquí es donde nosotros podemos decir, por esto, por todo esto, que el Hijo, ujú, es el Hijo Dios, es justamente igual al Padre, ¿no? Y esta realidad de que el Hijo es igual al Padre en todo, pues se refiere a su naturaleza, se refiere a su ser más interior, es Dios, es Dios. Y si decimos que el Hijo es igual al Padre, entonces también aquí tenemos que decir nosotros que por eso el hombre también puede ser, el hombre puede ser llamado imagen del Padre. Es que fue no sé, podemos poner ahí como tantos intermediarios, quien me dio a conocer el Padre y fue no sé quién, no fue, sí, pero al final somos hijos del Padre, esa es la tirada, independientemente de la forma, el modo como lo descubra uno, tenemos aquí en la misma naturaleza, ahí sí. Después tenemos que a este hijo se le aplica también el título de Señor. Entonces, esto del griego es el Kyrios. A lo mejor lo han escuchado en algunos momentos. Cuando se hace el Señor ten piedad, se canta el Kyrie eleison, Kyrie eleison, ahí viene, ¿no? Señor ten piedad, Señor Kyrie eleison. Bueno, cuando se usa el título de Señor, este, este Señor ya le están reconociendo su señorío. Ya no es cualquiera, podríamos decir así nosotros. Ya es Él, Señor. Ya es el Señor. Y esta condición es la que nosotros podemos decir refiere a su divinidad. Cuando las personas le dicen ahí a Jesús, Señor, Kyrios, es porque están ubicando en Él al Hijo de Dios, están ubicando en Él la divinidad. Entonces, esto nosotros lo tenemos, mm, lo podemos ver así. Si decir al Cristo, decirles el Señor, Señor Jesús, es ya hablar de esa divinidad de la cual el Señor Jesús goza. También tenemos que decir que el término no es exclusivo, no es exclusivo. Y ahí viene esta realidad de que puedo hablar del Señor Dios, ¿no? Pero el Señor Dios puede ser el Padre, el Hijo y el mismo Espíritu Santo. Entonces, es una palabra, el Kyrios, tan fuerte, tan abarcante, que si bien aquí le estamos refiriendo ahorita a Cristo, lo siento, pero no podemos también decir, solamente Cristo es Señor. No, 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 no. También el Padre es Señor, Padre. Y el Espíritu Santo en esa misma participación es también Señor.
Esto nos lleva a pensar también en cómo en la vida, bueno, ya se le aplica esto a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero ahora el detalle es cómo se participa al hombre, de qué manera esto nos afecta. Y entonces, aquí, a partir de San Pablo, se hará esta mención de que Cristo es el Señor. Cristo es el Señor. Esa es la afirmación. Este título, decirle al Señor, cuando nosotros vamos ante Dios, sí le digo Señor, pero tengo que también, decíamos en alguna ocasión, ubicar Señor quién, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque también uno tiene que saber, ¿no? Que Cristo es el Señor y yo tengo que acercarme para participar de Él. Esto, quienes han hecho retiros de querigma, aquí es donde entraría el famoso tema del señorío de Jesús. Aquí es donde estaríamos hablando de que Jesús puede, vamos a ponerlo así, puede ujú, estar presente en nuestras vidas e influir en ellas. Por ser Señor, Cristo tiene una condición superior por encima de cualquiera de nosotros, pero también tiene ahí justamente pues dificultades. Así, cuando se habla de la forma en la cual se va a generar todo esto, podemos decir que se está haciendo una especie de reflejo de la naturaleza, ujú, de esa naturaleza divina, de la naturaleza divina. Y esto es lo que le da al hombre, pues digamos, como el plus, ¿no? ¿Por qué? Porque al participar del señorío de Cristo, es decir, cuando yo permito que Cristo sea también el Señor de mi vida, ahí la cosa es la que se eleva. Viene otro término que quizás no hemos escuchado mucho, pero que también nos participa justamente de estas realidades de Dios. El término se dice que es condigno. Cuando se habla de este término de condigno, que se oye medio raro, pero significa que se tiene la misma dignidad. Sí, no es otra cosa del otro mundo, ¿no? Es de igual dignidad. Entonces, si se habla del Hijo, si se habla del Hijo, podemos decir que el Hijo es el amado del Padre, ¿no? Cristo es aquel que se beneficia con este amor. Y por este amor es Dios. Este amor es Dios. Esta misma dignidad que se corresponde, esta misma dignidad que se adquiere entonces es por ese amor que hay entre el Padre y el Hijo. Aquí está la clave, ¿no? En el amor, en el amor. El amor, en el amor se busca, digamos, que el ser humano acceda a Dios, pero con una totalidad, ¿sí? Esa es como la tirada. Y para esto, Cristo ayuda. En la
experiencia, podemos decir, de recibir un sacramento. Ahí uno puede experimentar ese amor. Cuando a lo mejor salgo de confesar, me siento perdonado y decimos, ya está como que descansa uno, dice, ahí está esto, ¿no? El hombre se acerca justamente al Cristo, que es el amado del Padre. Y así entonces también nosotros participamos de esa totalidad, justamente, participamos de esa totalidad. Y bueno, de una u otra manera, pues la idea es que entremos por esa dignidad a la vida nueva, a la vida eterna, ¿no? Esa sería aquí la cuestión. Y luego, en esta realidad, podemos ver que entonces el Hijo, aquí en este caso, es condigno del Padre Dios. Ujú. Es condigno del Padre Dios. En ese sentido, la dignidad, dado que es la misma dignidad, significaría que hay esa misma igualdad, sí, pero hay una ligazón, hay una conexión, hay una ligazón, hay una unificación, ujú, del Padre con el Hijo. Y esta ligazón, esta unificación, Padre e Hijo, es entonces justamente como una especie de continuidad perfecta entre uno y otro, como, como si nosotros, por decirlo de alguna manera, estuviera el cuerpo del Padre eterno y de su cuerpo estaría saliendo una especie como de, no sé, como de extensión. Sí, imagínense que más o menos así pudiéramos verlo, que a la hora de hablar nuestras palabras se vieran, que saliera como el aire, pero que el aire saliera como una especie de tubo, no sé, y que entonces esa expresión sería como esa continuidad de nosotros, eso sería como Cristo respecto al Padre. Y ahí en esa continuidad perfecta es entonces donde se dice que entre el Padre y el Hijo, ahí podemos encontrar una comunidad de voluntades, una comunidad de pensamiento, de acción, de todo, ¿no? Porque que en Dios esa unidad es profundísima. Entonces, por esta continuidad perfecta que hay entre uno y otro, por eso el Padre Dios a Cristo, ¿sí? Le entrega el reino, le confía su reino, ¿no? No se lo da a cualquiera. Por el Padre eterno, ¿sí? En Cristo se confían las borregas. ¿Mm? ¿Por qué las borregas? Porque se descubre, pues ahí el término soy medio bordo, pero bueno, porque se descubre ahí como el buen pastor. Entonces, dado que en Cristo yo descubro la imagen del buen pastor y ese buen pastor se le aplica al Padre, entonces esas ovejas, el Padre se las entrega también a Cristo, también las cuida, ¿no? Y ahí es donde se va hablando de cómo entre el Padre y el Hijo hay una relación.
así de intimidad, donde hay una como coordinación, vamos a poner. Hay tal unidad que el querer del Padre corresponde justamente al querer del Hijo. Hay una comunidad, una común unidad de aquella experiencia, hay una comunidad de aquella experiencia de lo que se quiere, de lo que se anhela, de lo que se piensa. O sea, es el mismo Dios. Entonces, hay una coordinación, hay una comunidad tan bonita entre Padre e Hijo, y es donde nosotros somos invitados a participar. Aquí entonces hay una voluntad común. Y si hay una voluntad, si hay una voluntad común, aquí entonces ya podemos hablar que hay un gesto de amor, un gesto de amor que está justamente permitiendo esta unidad, ¿no? Porque si no viniera del amor, pues no se daría. Así vamos cerrando ya esta realidad de lo que estamos viendo ahorita. Así nosotros pudiésemos ir diciendo, ¿no? El verbo es una expresión del Padre. Al decir que es expresión del Padre, entonces, gracias al verbo, gracias a Cristo, se va a tener, se va a poder tener como una especie de acceso. Ujú. Entonces, por el Hijo, en el Hijo, a través del Hijo, por el Hijo, en el Hijo, a través del Hijo, se expresa, ¿no? Todo lo que podemos conocer del Padre. Entonces, gracias a Cristo, podemos recibir al Padre y todo lo que nos da y todo lo que nos enseña. Podemos recibir al Padre. Y así entonces, dado que el Padre Dios, voy a ponerlo acá abajito, entonces tengo al Padre Dios. Estamos diciendo que se da a conocer, se expresa en el Hijo, o que se expresa en el Hijo. Y aquí nosotros decimos que la iglesia está unida al Hijo. La iglesia es ese cuerpo, ¿no? Entonces, la iglesia como tal, como cuerpo místico de Cristo, como parte justamente de Cristo, del Hijo, entonces tenemos justamente esa tarea, ¿no? Esta tarea de expresar al Padre Eterno, si es de Cristo, pero también por Cristo, es la iglesia, es de nosotros. Ujú. Esa es la partecita que nos atora, digamos así, que nos involucra, porque la iglesia es colocada dentro de esta obra de salvación. Ujú. Y ahí inve- invertimos, podemos decir, el valor de la vida. ¿Por qué? Porque en la vida tratamos de vivir ese amor, y con ese mismo amor es con que queremos dar a conocer al Padre Dios.
Entonces, esta iglesia trata justamente de hacer, en este caso, en esta situación, nosotros podríamos hacer ahí, con un tiempo, pues ahí, si está el Padre, voy a ponerlo aquí abajito, y el Padre se nos muestra en Cristo, y Cristo se prolonga a través de la iglesia, y en la iglesia estamos nosotros. Ahora pensémoslo al revés, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos que dar a conocer al Padre, ¿sí? A ejemplo de Cristo. Ujú. Vamos a conocer al Padre a ejemplo de Cristo, porque de esa manera nosotros estamos cumpliendo nuestra misión. Y voy a conocer al Padre a ejemplo de Cristo. Ya tengo esa parte, es la chamba mía como iglesia, porque soy parte de la iglesia. Y al decir que soy parte de la iglesia, entonces también tengo que asumir, yo tengo que asumir que tengo un camino, tengo un proceso, que no estoy formado total y absolutamente, ¿no? Y es donde ya en este proceso, ya en este caminar, es donde nosotros, movidos por el Padre, gracias al Hijo, estamos justamente involucrándonos en esta dinámica, ¿no? Donde el Padre, sí, se expresa a los hombres a través del Hijo. Y así, esto nos da pie para preguntarnos lo que veremos la próxima sesión, si Dios da licencia. Nosotros aquí estamos hablando de un lazo, de un vínculo que se da entre el Padre y el Hijo, ¿no? Aquí hay un lazo, aquí hay un vínculo. Y ese lazo, ese vínculo también lo tenemos entre Cristo y la Iglesia, donde también aquí estamos nosotros. Ese lazo, ese vínculo es donde vamos a encontrar nosotros la presencia del Espíritu Santo. Términos de San Agustín, del amor. Entonces, por amor podemos decir, hay que dar a conocer al Padre, como lo hace Cristo. Porque por amor soy parte de la iglesia y por amor asumo esa tarea como un compromiso, como un camino, por amor. Y es ese amor el que entonces nos va a dar así como la parte de la esencia, ¿no? De lo que es nuestra persona. Entonces, ahí es un poco la forma como justamente por esa dignidad del hijo con el padre que se unen en esa misma participación de su ser, nos hacen, nos involucran en esta misión, en esta tarea, y por eso mismo nosotros tenemos que asumir como Cristo asume la voluntad del Padre, ¿no? Y ese es para nosotros el proceso que decíamos, es para nosotros un camino, porque es nuestra lucha. Cuando hablamos ya del espíritu maligno, el demonio, contrario al Espíritu Santo, por eso es lo contrario al amor, porque quiere romper ese camino, quiere romper ese lazo que en Cristo nos une, en este caso al Padre, y que por eso mismo nosotros luego terminamos alejados de Dios. Bueno, aquí terminamos esta lección, ¿sí? Esta segunda parte de la lección de la persona del Hijo. Voy a dejar de compartir la pantalla para que si tuviéramos alguna pregunta, alguna duda, entonces la pudiésemos resolver. Ahí estamos. Si hubiera
alguna preguntita. Vamos entonces con María. Flor, por favor, ya. Sí, pues, activas tu micrófono. Padre, buenas tardes. Hola. Muy interesante, pero nos hablaba sobre que, poniendo como una semejanza, Jesucristo es como el chismosito que viene y por él sabemos que él es el Hijo, que, que lo manda su Padre, y sabemos todo sobre el Padre por medio del Hijo. Y luego aquí al último nos dice que entonces él vino y nos da a conocer a su Padre. Ahora la iglesia, que somos nosotros, dijo, vamos a hacerlo al revés. Ahora nosotros tenemos que dar a conocer al Padre. Pero hasta ahorita yo sabía que cuando dice que vayas y proclame el Evangelio, como la orden que le dio Jesús a sus apóstoles y ahora a todos nosotros vayan y bauticen y prediquen el Evangelio, pero por lo regular se habla más de Jesucristo, de la obra salvadora de Jesucristo, lo que Él hizo por nosotros. Y entonces aquí como yo puedo hablar del Padre sin hablar del Hijo. Tal vez no me di a entender, pero por ahí va el asunto. Ok. No, sí, sí. En esta parte, en la expresión, ¿verdad? Como decíamos, así como Cristo es, digamos, el chismosito del Padre, ahora nos toca a nosotros. Esa misión de ser los chismositos de, del Padre. ¿Por qué? Porque hemos sido adoptados en Cristo. Cuando nosotros en el bautismo somos integrados al cuerpo de Cristo, es donde asumimos esa tarea, es donde asumimos esa misión. Y es aquí donde nos toca a nosotros seguir prolongando a través de los medios que el Señor pone esa, esos beneficios de la salvación, la gracia. Entonces, los medios ordinarios, ahí en este caso van a ser los sacramentos. Los sacramentos llegan a través de la iglesia, pero no es la iglesia la que se organiza en sí, sino es la iglesia la que es llamada por Cristo, llamada por Dios, para que entonces nosotros, iglesia, seamos integrados, injertados, y desde Cristo nosotros seamos quienes continuemos esa misión. Y esa misión no es nuestra, es del Padre que en Cristo se expresa, se realiza, se comienza a realizar y que en Cristo nosotros compartimos. Ahí es donde entonces nosotros sí tenemos esa tarea, pero no en sí misma, no en nosotros, sino desde Cristo. Cristo es el que implica, digamos esta parte. Me voy a atrever a compartir la pantalla. Vamos a ver si esta partecita acá nos puede iluminar un poquito más, ¿sí? En torno a esta realidad. Pero aquí de mientras, entonces, recordemos cómo Cristo, vamos a poner aquí, ¿no? Está el Padre Dios. Entonces, el Padre Dios es revelado como aquel que tiene una voluntad salvífica. El Padre Dios quiere que todos, es lo que quiere, ¿no? Que todos se salven, pero no obliga. Es lo que él anhela, lo que él pretende. Esta voluntad salvífica se realiza en Cristo. Y la forma en la cual se realiza en Cristo, pues es justamente a través del amor. Esa entrega que Cristo hace en la cruz y que entonces se prolonga, ajá, su eficacia, se prolonga esta realidad a través ahora de la iglesia en la estructura sacramental. Entonces, la gracia que aquí se consigue en la cruz sigue comunicándose a través de los sacramentos que se dan ahora en el cuerpo de Cristo, el cuerpo místico de Cristo, ¿no? Que es la iglesia.
Y es aquí donde esta parte se sigue extendiendo, se sigue efectuando, ¿no? Su beneficio hacia los demás hombres, hacia las demás personas. Y todo esto es por la acción del Espíritu Santo. Entonces, Cristo, podemos decir, en el momento mismo en que inicia esta aventura, se encarna por obra y gracia del Espíritu Santo en María, y Cristo a lo largo de su vida terrena, movido por el Espíritu Santo, entrega su vida, ¿no? Y es el Espíritu Santo el que en la cruz, dice el texto de Juan, exhala, ¿no? Entrega el Espíritu, en Pentecostés, en Lucas, entrega el Espíritu, y es entonces el Espíritu Santo el que sigue actuando ahora a través de Cristo en su cuerpo, la iglesia, para que siga comunicándose esa salvación. Lo aplicamos a un texto en la parte de la parábola del Hijo Pródigo. En la expresión que usa el Padre Dios, el Padre de la parábola, él habla de que este hijo mío le dice a los que estaba muerto y ha vuelto a la vida. Cuando sale a ver al hermano mayor, le dice al hermano mayor, es que este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Pero uno puede cuestionar, no, no estaba muerto, estaba vivo. Él lo dice, estaba perdido, ¿no? Y lo hemos encontrado. Entonces, aquí nosotros podemos tener pie para hablar no de la muerte física, sino de la muerte espiritual. Y esta muerte espiritual, justamente como la hemos explicado en unos momentos, es la no comunión con los demás, es la no relación, es el rechazo. Esto es fruto del pecado o el no amor. Cuando nosotros amamos, entonces establecemos vínculos, establecemos relaciones. Y aquí es donde se han roto esas relaciones, y por eso es que se cae en esta muerte espiritual. Si hablamos nosotros del hijo menor, en el caso del hijo menor, ujú, podemos notarnos con el mismo esquema de Adán y Eva. Adán y Eva, cuando caen en la mentira del demonio, es cuando les dice, es que si comen de este fruto, ustedes van a ser como Dios. Ajá. Entonces, la tentación, sí, o la pretensión de Adán, de Eva, la pretensión del hombre es ser como Dios. Y este ser como Dios, en este caso, se ve del fulano porque quiere ser como el papá. Por eso lo quiere desaparecer del mapa. Dame la herencia. Dame la herencia que me toca. O sea, yo quiero ocupar este sitio. Quiero ocupar el papel que tú tienes, ya no quiero que me mandes. Es desear la muerte. Sabemos que pedir la herencia a un padre, pues es desearle la muerte en vida, ¿no? Entonces, aquí es desearle la muerte a Dios, porque yo quiero ocupar ese sitio. Y su desgracia va a ser de este amigo que va terminando siendo como puerco, ¿sí? Ese es su resultado, podemos decir. Esa es la condena. Cuando se pretende ser como Dios, aquí lo que está sucediendo es que se está rompiendo la relación. No quiere tener padre, y si no quiere tener padre, entonces tampoco tiene hermano. Y es entonces donde se da la vida loca, ¿no? Voy a tener amigos porque tengo nuestro dinero y voy a darle rienda suelta, ¿no? Ahí, cuando sucede esto, cuando se queda sin padre, sin hermano, llega a este extremo, ser como puerco. Y este ser como puerco, recordemos, el puerco en la escritura es un signo del mal, es un signo del demonio.
No que el puerco sea malo, es signo. ¿Por qué? Porque en su anatomía, el puerco sabemos que no puede mirar hacia arriba, no puede mirar a lo alto, ¿no? Al cielo. Entonces, cuando nosotros cometemos el pecado, es decir, la falta de amor, cuando rompemos esa relación con Dios y los demás, es cuando luego lo expresamos de esta manera, es que se me cae la cara de vergüenza, ¿no? Es que no tengo ojos para mirar. O sea, ahí estamos expresando esto mismo. O sea, quiero andar agachado. ¿Por qué? Porque yo no sé si Dios me perdone por esto que he hecho. Es tan grave, es tan malo que no sé si tenga yo salvación. Entonces, ahí estoy cayendo en esa muerte espiritual porque se me está robando la esperanza, la ilusión de vivir. Ahí está la muerte espiritual. Ahí en esa falta de relación es donde se da la muerte espiritual de este hijo menor. Aquí surgen unos personajes, no sabemos quiénes, y podemos interpretarlos de muchas maneras, ¿sí? Y vamos a agarrar una interpretación ahorita, simple y sencillamente. Hay unos personajes, dice el texto, que no lo dejan que se coma la comida de los puercos. Pudiésemos a lo mejor pensar que son como los capataces, que son codos y no quieren que se acabe la comida de los puercos, ¿no? Pero yo quisiera invitarles a pensar que estos que no lo dejan son aquellos que le están recordando que ese no es su sitio, que ese no es su lugar, que él no está para que esté agachado, que él no está para que haga comunión con el demonio. Cuando uno come con alguien es porque estamos haciendo comunión con esa persona. Y el hecho de que no se lo permitan es como estarle recordando justamente a este fulano que ahí no es su sitio, que tiene que recuperar su dignidad. En este no lo dejan, yo quisiera invitarles a ver a Cristo. Y junto con Cristo, los demás trabajadores que seríamos nosotros como iglesia, el cuerpo de Cristo. Esa es nuestra misión. Ese es el ir a anunciar el Evangelio, el ir justamente a llevar esa buena noticia a los demás. Si se vale la expresión como vamos usando, la buena noticia es, ¿qué crees? No eres puerco, no eres puerco, no eres Dios, pero tampoco eres puerco. Eres hijo de Dios, ¿no? Eres hijo de Dios, por eso puedes ir a la casa de tu padre. Este no es tu sitio, ese no es tu lugar. Entonces, ahí tenemos este primer actuar. Si nos vamos al otro hijo, vámonos al mayor. En el caso del hijo mayor, la cosa está muy igualita. También este hijo mayor, podemos decir, ¿sí? Está viviendo una mentira. Esa mentira, ujú, en este caso, es que él está pensando, sabemos nosotros, pues que es muy justo, que es muy bueno, que pues es muy trabajador, ajá. Y entonces, como yo trabajo, pues yo cumplo. Pero realmente el trabajo es una especie como de distracción, una especie de activismo para fugarme. Y en el reclamo, él está reclamando un cabrito, ¿sí? Su recompensa, ¿no? Pero lo interesante es que esa recompensa, que es para una fiesta, es para una comida, la comida no es con su papá y no es con su hermano, es con sus amigos. Entonces ya desde ahí también vamos dándonos cuenta que este no quiere tanto, tanto, tanto a su familia. Su familia no son su padre y sus hermanos. Aquí también este vive sin conciencia de que tiene un padre y tampoco hermano, ¿no? Cuando el texto nos dice que este hijo sabe, ¿no? Eso es dramático. El mayor, dice el texto, sabe dónde está el hermano, porque cuando le reclama al papá es que ese hijo tuyo despilfarró, despilfarró sus bienes, con malas mujeres. Entonces, este sí sabía dónde estaba, sabía lo que estaba haciendo. Y si nosotros a partir de ahí
partimos, también podemos decir, sabía cómo había terminado su hermano, sabía la carencia que tenía, las necesidades, sabía que estaba como puerco y no hizo nada. No hizo nada. ¿Por qué? Porque su hermano no lo sentía como hermano. También tenía esa muerte espiritual, no había relación con él. Algo todavía más delicado es que ni siquiera fue capaz de conmoverse por su papá. El papá, podemos imaginarlo en esta forma de ver la escena, estaba sufriendo. ¿Por qué? Porque le faltaba un hijo. Estaba llorando, estaba sufriendo, y ni siquiera el sufrimiento del papá es capaz de moverlo, ¿no? Para ir a buscar a su hermano. A lo mejor decirle a su hermano, oye, bueno, yo te odio, me caes gordo, pero amo a mi papá y porque no quiero ver que a mi padre que sufra, por eso vengo a rescatarte. O sea, no por mí, no porque te quiera yo a ti, sino por mi papá. No, a ese lo que le importa por encima de la familia son los amigos. Y es que como se oye bien, luego bien bonito, ¿no? Así bien romanticón, los amigos son los hermanos que uno escoge. Claro, pues como cuando van a la plaza. Vas al mandado y ni modo que escojas la fruta mayugada, ¿no? Escoges lo que te interesa, lo que te conviene. Démonos cuenta que los hermanos no los elige uno. Los hermanos, a través de nuestros papás, nos los da Dios. Entonces, cuando el padre sale a buscar al hijo, ahí el padre, el papá, le dice al hijo, ¿no? Todo lo mío, todo lo mío es tuyo. Y dentro de las cosas el papá tiene un hijo. Y ese hijo también es tuyo, mi hijo, es tu hermano. Sí, sí, el hermano ese que te cae gordo, el hermano ese feo, trompudo, sí. Y es donde nosotros vemos ya la obra de Dios. Como también aquí el Padre, acá era Cristo, ¿no? Que está impidiendo, ¿no? Acá es entonces, podemos decir, el tomar conciencia de que el Padre Dios nos está dando una herencia, y esta herencia es su familia, es su filiación. ¿Cómo me da la herencia? En Cristo y concretamente en la iglesia. La iglesia en Cristo, también la salvación, tiene que hacer conciencia de esto a los demás, y tenemos que vivir en esa conciencia. Nosotros somos hijos de Dios. Dios es Padre. Y todo lo del Padre es nuestro. Y aquellos fulanos que son hijos del Padre son suyos también, entonces son míos. Dios me los da. ¿Qué hago yo con esa herencia del Padre? Y ahí entonces vamos viendo también la forma en la cual la iglesia en Cristo participa de esta salvación. En medio de ello, en medio de ello, podemos todavía agregar aquí una realidad también muy hermosa, ¿no? Cuando se habla justamente por parte del menor que hay que regresar a casa, y el menor, el mayor es invitado a regresar a la casa, en la casa de mi padre, sí. Entonces, la casa de mi padre es la casa de Cristo, la iglesia, dice el texto, hay pan de sobra. Aquí, este pan de sobra, podemos hacer también muy atrevidamente una lectura eucarística. El pan de sobra, sí, es Cristo, es la misma Eucaristía que se nos da justamente como alimento para tener entonces una vida espiritual, para que entonces nosotros hagamos frente a esta realidad de la muerte espiritual, y que es donde entonces la vida espiritual, la Eucaristía, nos llega sacramentalmente en la iglesia. ¿Por qué es de sobra? Porque de sobra se nos está a nosotros hablando justamente como del desperdiciar de Dios.
cuando viene esa parábola del sembrador. Si yo tuviera un sembrador como ese, ¿no? Una parte tira la semilla en el camino, la otra en el terreno lleno de piedras, la otra donde hay muchos abrojos, muchas hierbas, ¿no? Y solo una parte la va a tirar donde funciona la cosa, donde hay tierra buena. Oye, pues ese yo lo voy a correr, ese no me conviene, me va a llevar a la pérdida. Ese es así el actor de Dios, ¿no? Como ese desperdiciarse. En las bodas de Caná, cuando se dice que señalan las tinajas al borde, eso es un absurdo. ¿Por qué? Porque a la hora de sacar para llevar a probar, se va a derramar, se va a tirar. Entonces, también ahí hay otro absurdo, ¿no? Esos absurdos, esas cosas ilógicas, son el reflejo justamente del corazón del Padre. Son el reflejo, podemos decir nosotros, de ese corazón del Padre que conocemos en la cruz de Cristo. Es donde viene la ilógica, ¿no? ¿Por qué Cristo salva a quienes no lo merecen? Y esta parte, por ejemplo, la podemos observar en el papá, en la mamá, especialmente la mamá, que es el reflejo de ese amor entrañable del hijo, del papá del hijo pródigo. ¿Cuántas veces como hijos a veces nos ha tocado ser bien desgraciados con nuestros papás? Les hemos hecho una tras otra, y a lo mejor va la familia, van los hermanos, y le dicen al papá, a la mamá, oye mamá, ya, dile a tu hijo, ya, o sea, ya otra vez te vio la cara. Es que mira, tu hija, yo otra vez te la volví a hacer. Y la mamá, el papá, la mamá especialmente dirá, es que es mi hija, es mi hijo. O sea, qué difícil a veces es para nosotros llegar al fondo del corazón de la mamá, comprenderlo. Es tan injusto a veces el actuar de los hijos, nosotros también, respecto al padre, respecto a nuestras mamás, nuestros papás, que no entendemos, ¿no? ¿Por qué a pesar de nos sigue amando? Ahí está ese pan de sobra, que no nos merecemos, que a veces desperdiciamos, que no comulgamos, que no valoramos, y que entonces ahí se muestra esa grandeza de ese amor que nosotros tenemos que asumir como comunidad, como iglesia, y que a veces parecerán esfuerzos inútiles, infructuosos, es que no se lo merecen, la actividad pastoral que a lo mejor podemos realizar, hacer, es ese desperdiciar la vida, por decirlo con esos términos, pero al final es un acto de amor para que aquellos que están en muerte espiritual puedan tener la oportunidad de resucitar, ¿no? Porque de eso se trata esto, de participar de la vida nueva, ¿no? Esta vida nueva es la vida de Cristo resucitado. Es lo que estamos haciendo en la cuaresma, ¿no? Es prepararnos a la vida de la resurrección que en el Señor Jesús pues, nos proyecta, nos lanza a una vida nueva. Y como iglesia es donde nosotros nos asociamos como prolongación de Cristo, que al final es el que manifiesta esa voluntad salvífica del Padre. El Padre quiere que todos los hombres se salven y en Cristo el Hijo lleva esta obra de redención y por el Espíritu nos involucra a nosotros como iglesia para hacer extensivo esto. Esa sería como la conexión, digamos, que se establece. Y bajo esta óptica se trata de esa relacionalidad que nos lleve a esa comunión para que entonces pues podamos ahí vivir. Si uno, por ejemplo, como hijo, fuera consciente un poquito de ese amor a veces del papá, de la mamá, que se las hacemos una y otra, no sé cuántas veces, si de veras nos diéramos cuenta de este pan que nos alimenta en una palabra, en un abrazo, en un perdonarnos, y lo valoráramos, ahí tendríamos que obtener la fuerza para no ser puercos, para no quedarnos como puercos, ¿no? Para volver a recibir esa herencia que son los demás y levantarnos. A veces, por un lado, no lo valoramos
y caemos. Y del otro lado, a veces nos portamos con quienes se equivocan sin misericordia, ¿no? Así como que en lugar de decirles, deja eso, esa no es tu comida, ese no es tu sitio, a veces parece que los empujamos más para que salgan todos, más bien para que no salgan, para que se queden ahí embarrados en el chequero de los puercos, condenando, ¿no? Con palabras, con acciones en el rechazo. Ahí es donde ya un poquito aplicando con la lectura de que vimos el domingo pasado, pues podemos ver un poquito quizás esto, ¿no? Cómo el Padre quiere que todos nos salvemos en Cristo, se lleva a cabo esto, la iglesia es asociada, es prolongación de esto a través de los sacramentos y nosotros estamos llamados a esa misión. Va todo junto, ¿no? Todo expresado. Y qué importante es, si bien es cierto que es Cristo quien realiza la salvación, pero que no perdamos de vista, que no dejemos de mencionar el papel que tiene el Padre, ¿no? Porque el Padre Dios, en ese sentido, es el que está involucrando a su Hijo para que seamos también hijos, es también el que está moviendo al Espíritu Santo, ¿no? Para que entonces, por ese amor, nosotros seamos congregados. Al hablar de la obra de la salvación, tiene que ser en un conjunto. Aquí hay otro detalle y lo menciono igual interesante en la cuestión de los sacramentos, ¿no? El sacramento, digámoslo así, es un medio, es el catecismo, a través del cual nos llega la gracia. Esta realidad de la gracia es la salvación. Y este sacramento, nosotros lo recibimos a través de ritos, en un rito decimos sacramental. Pensemos nosotros en Cristo. Cristo, Dios, el Espíritu, que es Cristo, es naturaleza espiritual, se encarna, ¿no? Para que la carne, su cuerpo, sirva como vehículo para expresarse entre nosotros. La gracia, entonces, también en esa lógica asume una realidad, por ejemplo, material, en el caso del bautismo, el agua, para que llegue a nosotros, ¿no? Pero lo que importa es la gracia. Y por eso la gracia puede tener muchas formas, es multiforme. Desde esta manera podemos también pensar que la forma en que nos llega la gracia de ser hijos, la gracia de salvación, la forma ordinaria conocerá estos ritos sacramentales, pero no es única, porque también habrá personas que puedan justamente no recibir los sacramentos y no por eso significa que estén perdidos, que estén condenados. En el año 1206, el Papa Inocencio III comenta un caso muy interesante de una persona judía que se quiere ser católica y entonces en las situaciones en que vivía se bautiza solita. Entonces ese bautizo no tiene validez, pero ujú, ahí podemos decir, hay un juego de palabras muy, muy hermoso que puede iluminar mucho, ¿no? Dice el Papa Inocencio, este hombre, sí, quiere recibir el sacramento de la fe. Pero ese sacramento de la fe, como se lo hizo él solito a sí mismo, no sirve, no le sirvió, no se salva. Pero como tenía fe en el sacramento, esto es lo que lo salva. La fe en el sacramento. Tu fe te ha salvado. Pensemos, por ejemplo, en algún momento hay una persona que está al borde de la muerte, se quiere confesar, no es sacerdote y fallece, entonces alguien puede decir, bueno, no recibió el sacramento de la fe, pero sí tenía fe en el sacramento, por eso está pidiendo su confesión. Ahí está teniendo ese momento en el cual la gracia de Dios también está actuando.
Y es donde entonces la iglesia también participa. Entonces, a veces también a nosotros puede tocarnos, por ejemplo, como laicos, a la hora de que podamos estar quizás con un familiar y ante esa situación, no sé, de que por lo que haya sido no es sacerdote, ayudar a una persona a bien morir. No la voy a confesar yo. Y si me cuenta sus pecados, bueno, si le va a servir a esa persona, los guardaré, pero yo sé que no puedo dar la absolución. Pero el hecho de que la persona tenga fe en el sacramento, crea en que a través del sacramento, aunque no lo reciba, crea que este sacramento le habrá de salvar, esto ya le está concediendo la salvación, dice el Papa Inocencio III, donde entonces ahí nos recuerda cómo la gracia de Dios tiene muchas formas para actuar. Y es donde entonces como iglesia nosotros contribuimos a toda esta tarea. Bueno, dejo de compartir. No sé si con esto quedemos un poquito más en claro, nos extendimos un poquito en esta respuesta, pero creo que vale la pena justamente, ¿no? Para involucrar un poquito desde la palabra de Dios que hemos visto y en este tiempo de Cuaresma, cómo justamente podemos participar, ¿no? De esta misión trinitaria, vamos a decirlo así de esa manera. No sé si María Flor tenemos ahí a mano y si hubiese alguna otra pregunta más. Fue una explicación maravillosa, padre. Muy de acuerdo a las fechas que estamos viviendo. Le agradezco bastante. Muy bien. No sé si tuviéramos alguna otra duda, pregunta. No, padre, solo decirle que haya pasado un día muy feliz y contento. Muchas felicidades, que el Espíritu Santo lo siga iluminando de parte de toda Escuela de Fe y todos los alumnos, padre. Muchas gracias. Ahí me encomienda su oración y en un ratito les voy a mandar también ahí con la información. Este año cumplí 50 años, entonces casi no soy de fiestas, pero este año sí tomé la decisión de hacer fiesta, ¿verdad? Nada más que ahorita está la cuestión de la Semana Santa, entonces pasando Semana Santa voy a hacer una fiestecita grandecita aquí en el pueblo, entonces les mando la No, no, para qué invitación. contarles. ¿No? Quien guste, gustemos llegar hasta por allá. Qué bueno, padre. Muy bien. Lunes 21 va a ser la celebración despuesito del pasando Semana Santa. Yo ahí les envío el link para para los datos, a la mesa y una comidita. Vamos a celebrar un poquito en grande. ¿Sale? Bueno, vamos a terminar con el recito para encomendarnos a Padre, Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre bueno, te agradecemos por este momento que en tu nombre estuvimos congregados. Con humildad te pedimos que nos ayudes a seguir tomándonos siempre de tu mano, a descubrir siempre que somos hijos tuyos gracias a Cristo y que a partir de que nos has abierto tu corazón de Padre para hacernos hijos tuyos en el amor del Espíritu, podamos nosotros alimentarnos del alimento que encontramos en tu casa y con él tengamos fuerzas para ir al encuentro de quienes espiritualmente están experimentando momentos de oscuridad, momentos de muerte. Te lo pedimos a ti, Padre bueno, a ti que con el Hijo y el Espíritu vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y les bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.